¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V, lunes 25 de febrero. Don Francisco Vázquez, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, nos consta que ha estado recientemente en Roma y en el Vaticano. ¿Cómo está el Vaticano? ¿Histérico todo el mundo o asimilando lo que está pasando? Histérico no, pero es algo conmocionado, porque una renuncia de un papa pues no la teníamos desde hace más de 700 años, ¿no? Pero bueno, yo creo que conmocionados, y por otro lado se despertó una ola de cariño hacia la persona de un papa que renuncia posiblemente por varias razones, pero por una fundamental, que él ya había hablado de ello hace años, ¿no? Porque no se encontraba con la capacidad física y la capacidad intelectual para afrontar sus altas responsabilidades, y toma una decisión que es histórica, pero también es una decisión generosa, ¿eh? Dejar el poder. Y además ese poder es un poder absoluto, ¿eh? Solo eso explica una renuncia. Decía que 7 siglos hacía que no renunciaba un papa. La Iglesia no se caracteriza precisamente por improvisar en la toma de decisiones, ni por tomar decisiones a la ligera, lo cual invita a pensar que un papa tome esa decisión tiene que ser algo bueno, que tiene una razón de peso detrás. Solamente hay que atribuirlo al cansancio. Fundamentalmente razones físicas. Allí en Roma me contaron que parece ser que el Papa sufrió mucho con ocasión del viaje a México y a Cuba. Sí. Tanto en la altura de la Ciudad de México como en lo que se llama jet lag, ¿no? En los trastornos de los viajes transoceánicos. Incluso tuvo una caída en la residencia en México. Y después se le agravó la movilidad física, es decir, tenía un problema de artrosis al que se le añadió un problema de movilidad de cadera. No se encontraba con fuerzas. Y sobre todo porque el Papa era consciente que en estos momentos, con todos los problemas que ha habido en los últimos tiempos, filtraciones, otra vez conspiraciones, traiciones, etcétera, pues yo creo que él no se vio con la suficiente fuerte energías para poder abordar ese proceso y dejar que sea su sucesor el que lo lleve a cabo, que es algo que está en la mente de todos desde hace años. La Iglesia necesita una modernización de su forma de gobierno, de lo que llamamos Curia Vaticana. Hay tantas intrigas, es un sitio en el que se intriga tanto. No, lo que pasa es que yo creo que el hecho de la renuncia de Benedicto XVI ha puesto en evidencia cualquier noticia o acontecimiento vinculado a la Iglesia tiene una repercusión tremenda a nivel mundial, ¿no? Lo cual indica la gran influencia que en la humanidad tiene la Iglesia Católica desde hace 20 siglos. Pero todo esto es más propio pues, de un bestseller o de una novela. Es decir, el Vaticano evidentemente no es una institución transparente, tiene un cierto grado de opacidad, y eso siempre incita pues, a imaginar, a especular. Es decir, hay instituciones, pues, la alcoba real, la alcoba de los reyes, pues, los servicios de inteligencia, el mundo del espionaje, la CIA, el Vaticano, que son muy dadas a fomentar, ¿no? esa chispa de imaginación, de urdir tramas de conspiraciones, etc. No es así, ¿no? Es decir, en la Iglesia y sobre todo en el Vaticano, pues subyacen dos modos contrapuestos de ver cuál es el papel y función de la Iglesia. Y ambos modos son consecuencia un poco del revulsivo que representó, la revolución que representó el Concilio Vaticano II. Quienes creen que es necesario seguir en la tarea empezada por el Concilio Vaticano II y quienes consideran que el concilio generó toda una serie de excesos, que es la que ha motivado pues, la pérdida de influencia de la Iglesia, la descristianización de la sociedad, etc. Eso es lo que subyace en el fondo. Conspiración, yo le diría a usted, no. ¿Qué hay después? Pues hay dos grupos muy definidos dentro de la Curia Vaticana. Todo el sector que viene de lo que se llama Academia Pontificia, que es la equivalencia de la escuela diplomática, que es un poco la élite de la Iglesia, de donde sale el mayor número de cardenales, y después todo el conjunto de eclesiásticos que vienen del trabajo pastoral, de las diócesis, de obispados, etcétera, que son dos maneras diferentes. ¿Quiénes personifican esas dos tendencias? Pues mire usted, el cardenal Sodano, secretario de Estado Juan Pablo II, Academia Pontificia por excelencia, y el cardenal Bertone, salesiano, que representa esa otra visión eclesiástica, ¿no? Y entonces ahí, pues sí, hay... ¿Y el actual Papa con quién está? El actual Papa es de él, es decir, está en su propio campo, es un intelectual, es un hombre que se vio claramente, además, no le gustaba ser Papa, delegó la gobernabilidad diaria, que era algo que él
le horrorizaba, y él lo que buscó sobre todo es continuar en su línea de estudio como intelectual y después sobre todo rearmar ideológicamente a la Iglesia. Es un papa que ha dejado muy claros los pilares fundamentales de la fe cristiana y ha contribuido mucho, ¿verdad?, a ese diálogo con los no creyentes que parte de la necesidad de armonizar el concepto de la fe con el concepto de la ciencia, la fe con la razón, y sobre todo poner en valor en lo que es esta Europa que estamos ahora construyendo la gran aportación del cristianismo como uno de los pilares esenciales de Europa. Decía que no conviene dejarse llevar por esa sensación de que el Vaticano es un sitio de intrigas y de conspiraciones, pero lo cierto es que las declaraciones del Papa estos días, ya desde que anunció su renuncia, bueno, pues invitan a hacer muchas interpretaciones de lo que quiere decir. Por ejemplo, ha dicho que el sufrimiento y la corrupción golpean la Santa Sede, esto lo ha dicho él, sí. O que el diablo trabaja sin descanso para ensuciar la obra de Dios. Sí, bueno, esto para un creyente es evidente, ¿no? Quiere decir, este Papa, que avanzó mucho en muchas cuestiones, sobre todo en una importante, que es la de algo tan simple como pedir perdón. Es un Papa que no ha tenido ningún reparo en pedir perdón pues, por excesos cometidos por la Iglesia, sobre todo en el caso de la pederastia. Ha pedido perdón a la vez que ha castigado a los culpables. A los pocos días el elegido Papa sancionó al fundador de Legionarios de Cristo y ha separado incluso de la silla cardenalicia hasta el último día a cualquier prelado que hubiera la menor duda o sospecha sobre su actuación, ¿verdad? Entonces el Papa esto yo creo que lo ha hecho con claridad, ¿no? Lo ha hecho con claridad. Y él lo que buscaba también era modernizar la curia, sobre todo en un aspecto que siempre le hace mucho daño a la Iglesia, que es las finanzas de la Iglesia, la economía de la Iglesia. ¡Quiete todo el mundo! Se cumplen 32 años de esta imagen, la violenta entrada del teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero en el Congreso de los Diputados. Eran las 6:20 de la tarde. Estábamos en clase en la Facultad de Derecho. Suspendimos la clase, nos fuimos inmediatamente para casa. Estaba en terceiro naquela época era BUP, no Colexio dos Salesianos en Ourense, e nada, me acórdome que cheguei a casa e houbo a discusión familiar de si o día seguinte ir ao colexio ou non. Eu estaba nese momento na cafetería da facultade e creo que fun eu o primeiro en decir nesa situación de desconcerto hostias, pero esto es un golpe de Estado. Y no era el primer intento. Tras la muerte de Franco, la transición estaba amenazada por una facción civil y militar que quería volver al pasado. El momento político era delicado tras la dimisión de Adolfo Suárez. A eso se sumaba el descontento a causa de la crisis económica y la amenaza del terrorismo de ETA. La joven democracia española estaba en peligro. Y comprendí perfectamente que podíamos estar ante el abismo. Eu non fui consciente do peligro, pero tampouco gañaría nada con asustarme. Non realmente fui consciente de que, por exemplo, que se soubo despois que eu estaba nas listas negras. Los medios de comunicación jugaron un papel fundamental en esas horas de incertidumbre, aunque informar no fue nada fácil. Sabíamos algo más, pero no mucho más que la gente. Nuestra gran impotencia era desconocer lo que pasaba dentro de los cuarteles. Que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. A la 1:10 de la madrugada, un mensaje televisado del rey calmaba a la población. Juan Carlos estaba del lado de la Constitución. Las portadas del día 24 anunciaban el fracaso golpista, pero lo que para unos reforzó la democracia, para otros la dejó herida. No 23F produciuse unha inflexión na defensa do sistema democrático. Serviu para comenzar un proceso involutivo, comezou xa daquela. Concretamente respecto das cuestións das nacións sin Estado, das autonomías nacionais históricas. La figura del rey salió fortalecida a pesar de que teorías hay muchas. Que existía unha conspiración da que participaban incluso altas institucións do Estado, incluso algúns investigadores, inculpan directamente ao rei. A nivel general hay zonas oscuras, porque después de fracasar el golpe todos fuimos demócratas. Pero antes del golpe unos estábamos en un lado y otros en otro. Más de 30 años después, las entrañas de la intentona golpista siguen en la sombra. Si me permite, yo rompería una lanza en favor del rey. Porque, quiero decir, de una manera constante se está poniendo en entredicho la propia institución
por la actuación de simplemente un familiar del rey, que es el marido de una de las infantas. Y se le está dando pábulo de credibilidad sobre todo a uno de los encausados, el tal señor Torres, que todo parece indicar que es un pillo, que inteligentemente aprovechó sus conocimientos para sacar beneficio a través de la figura de Urdangarín, el cual no tiene defensa alguna, Pero la figura del rey ya no creo que la tiene. Es decir, vamos a ver, ¿qué es lo que se ha dicho? ¿Que el yerno va a ver al rey para que lo ayude para una regata de alrededor del mundo? Evidentemente. Y cualquiera que vaya a ver al rey, sabiendo la afición del rey a los deportes náuticos y tal, sabe que el rey va a apoyar, va a llamar a uno, va a llamar a otro, a ver si financia, no a su yerno, si no financian eso. En segundo lugar, pues mire usted, el rey es responsable de sus actos, no de los actos, como yo siempre lo llamo, la fotografía de Palma de Mallorca, que son 6 adultos y 6 niños. Los 3 hijos, los cónyuges y los 6 niños, que dentro de poco tendrán 15 años y 20 años, y uno tendrá cualquier incidente de cualquier tipo. Eso no afecta al rey. Todas las monarquías y las jefaturas del Estado. Lo que pasa es que esta crisis viene acompañada de algunos tropiezos evidentes y públicos del propio rey. Vamos a ver, ahí lo que está en entredicho es la actuación de un familiar del rey. Vamos a ver, la indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido, y como fue una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social. Es que si no hubiera sido... Ahora se habla mucho de pagos que no tienen retenciones a la Seguridad Social, ¿verdad? Pues aquí se quiso hacer como hay que hacerlo, es decir, con la retención a la Seguridad Social. Vamos a ver, la indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido, y como fue una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación o lo que hubiera sido en diferido, en partes de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social. Es que si no hubiese sido... Ahora se habla mucho de pagos que no tienen retenciones a la Seguridad Social, ¿verdad? Pues aquí se quiso hacer como hay que hacerlo, es decir, con la retención a la Seguridad Social. Cuando alguien, imagino yo, los que se dediquen a hacer esto, imagino que alguien hace un chantaje cuando tiene algo con lo que hacer un chantaje, y yo le vuelvo a decir, mi partido está muy tranquilo, muy tranquilo, muy tranquilo. Y está muy tranquilo, se lo puedo asegurar, el presidente de mi partido, que es el presidente del Gobierno. Muy tranquilo. Si en esas condiciones alguien puede hacer un chantaje, pues no lo sé, él sabrá. Le digo, muy tranquilo. Cuando alguien, imagino yo, los que se dediquen a hacer esto, imagino que alguien hace un chantaje cuando tiene algo con lo que hacer un chantaje. Y yo le vuelvo a decir, mi partido está muy tranquilo, muy tranquilo, muy tranquilo. Está muy tranquilo, se lo puedo asegurar. El presidente de mi partido, que es el presidente del Gobierno, muy tranquilo. Si en esas condiciones alguien puede hacer un chantaje, pues no lo sé, él sabrá. Le digo, muy tranquilo. Y con relación a la indemnización... Bueno, aparte de la intervención de Dolores de Cospedal, que hemos hecho esa maldad de simplemente coger lo que ha tratado de decir y ponerlo en un cartón, no negro sobre blanco, sino en este caso violeta sobre blanco, para dejar constancia de qué mensaje, Carlos Príncipe. ¿Cómo tenemos que interpretar todo esto? Como 2 cosas. La primera, que el sistema no funciona, porque cualquier ciudadano normal que hubiera dicho las tonterías que dice la señora de Cospedal, al día siguiente el inspector de trabajo número 327... O sea, yo eso lo hago en mi consulta. Yo tengo 2 personas empleadas en mi consulta. Yo digo eso... Y al día siguiente, Manolo Pérez, que fue alcalde de Vigo y es del PP, me va a hacer un acta. Me levanto un acta en la consulta en Nicaragua 16 primero de... Entonces, lo que tiene que hacer la Inspección de Trabajo de Madrid es ir a levantar un acta, primera cosa. Y segunda, mire, a mí me preocupa ser gobernado por canallas. Pero cuando los canallas son imbéciles, me preocupa mucho más, porque los imbéciles pueden hacer crímenes horrendos. Y estos son de los canallas imbéciles. Entonces, son un peligro para este país. Esta gente hay que irla separando. ¿Lourenzo? A verdade é que moito máis non se pode decir, pero se me permitides, a mí me chama a atención nas declaracións que se fan, non? É dicir, a insistencia no tempo.
Todos insisten no tempo, que pase o tempo. Xa non está con nós, xa non está desde 2010, o tempo... Sempre insisten nesta cuestión. Por outra parte, na xustiza, e a mí isto me preocupa todavía máis, porque pretenden, antes o decía Barreiro, ¿no? Haberá que demostralo, pero o que está pasando, creo que todos o entendemos porque todos temos, en fin, capacidade para entender que é o que está ocurrindo. Esa confianza na xustiza, no fondo, pode parecer unha burla a xustiza, porque o que se pretende é que non se poida demostrar, e aí está a frase do presidente do goberno, ¿no? Que non se poida demostrar o que hai que demostrar, claro, porque aquí non se fan ordalías. Ainda non se fan ordalías, pero hai que demostrar de onde ven o diñeiro, eso sí. E iso é algo que non se pode demostrar. E logo, a cuestión da falta de rigor é de tal calibre que non mo negara Roberto, eu creo que con esta forma de expresarse non se aproba un parcial oral nin de broma. Non é que sexa incorrecto ou que sigan cousas que non se corresponden á legalidade e sexan, pois, espero que non, doutores en Dereito e, desde logo, sí, por desgracia, abogada do Estado por oposición, pero que isto non supera un parcial, é dicir, alguén que se expresa así, aparte das incorreccións, non pode demostrar que controla ningún tema. Veo a Roberto demudado. Non me extraña. Porque es que es demudante, o demutante. No, realmente, esta señora es una señora que sabe derecho, es una persona que aprueba una posición de abogado del Estado, es una persona que sabe derecho. Salvo que se la haya aprobado Bárcenas. Que ha tenido que entregar en la Audiencia Nacional su pasaporte. Saben que ayer el juez Ruz tomaba una serie de medidas cautelares que sorprendentemente para muchos no se habían tomado antes, teniendo en cuenta la disposición permanente que este señor tiene a viajar al extranjero y a destinos absolutamente exóticos. Finalmente hoy, como ya se contaba ayer, ha tenido que depositar ese pasaporte que en teoría, insisto, lo invalida para abandonar España y tenerlo de esta forma un poco más controlado. Estamos viendo el momento en el que Bárcenas depositaba, como decíamos, ese documento que le impide abandonar España. Bastos, ¿algo más que añadir? No, por desgracia, esto ten moi mala pinta. Quero ser agorero, pero ten moi mala pinta. Ten mala pinta. Ten mala pinta, incluso por presidente do goberno. Ten moi mala pinta. Pero coincides un pouco na folla de ruta que apuntaba Gonzalo? Que ten mala pinta, por eso digo. Non me gusta decirlo, porque tamén é o meu partido, pero a mí non me ten nada de boa pinta. Porque ven unha... Son demasiadas cousas, quer dicir que se ve que esa señora, por exemplo, Cospedal estaba trastrabillada, non era capaz de falar de cara ao público, non estaba seguro do que estaba dicindo, Floriano non estaba dicindo, seguramente yo contaron mal, yo explicaron mal, o que sea, pero ten moi mala pinta. Hai que recordar que Dolores Cospedal é abogada do Estado, que certa capacidade para incorporar conceptos económicos debe ter. A mí non me gusta, desde logo, se o presidente do goberno está implicado, ten que dimitir. Como un militante. E que significa estar implicado? Implicado que se demostra que cobrou o diñeiro. Que cobrou diñeiro negro. Negro, claro. E que financiou o partido, logo o partido se financiara con diñeiro negro, sobre todo, non poucos partidos non sepamos que moitos... O sea, se aparece un recibi, para que nos entendamos. Si se aparece un recibi, ou se pode probar de alguna forma. O sea, tamén hai que probalo, Noticia colleu onte por sorpresa a case todos e hoxe moitos seguen a buscar os porqués da marcha de Xosé Luís Méndez Ferrín. Cando aínda faltaba un ano para que rematara o seu mandato, o presidente número 13 da Real Academia Galega abandona o posto e non só iso, deixa tamén a súa cadeira de académico. A presión dos últimos meses puido con Ferrín, que chegou a afirmar que había unha operación de acoso e derribo contra a súa figura. Críticas dende fora, pero tamén dende o seo da propia institución. As divisións internas perfílanse como a principal causa desta marcha. Méndez Ferrín non quere facer declaracións polo de agora e a única mostra que temos da súa renuncia é unha carta. Enviouna a todos os membros da institución e nela explica que xa non se sentía querido na academia. Doulles as grazas e un abrazo a todos os membros da executiva, porque a súa intelixencia, superior cultura e desinteresada entrega son debidas ás obras, éxitos e conquistas que acadou e coñeceu a Academia no período inconcluso que termina coa redacción da presente carta. De modo especial, quero destacar a dedicación sacrificada e lúcida do secretario. Non obstante, outros académicos e académicas unidos a persoas externas fixéronme sentir que eu non teño sitio na Academia. Tiveron a virtude de me facer ver a tempo onde debo estar e onde non debo estar nos poucos días que me resten de vida.
Doido, só e amargo, así se podería interpretar o estado de Ferrín nesta carta, pero no centro da polémica está tamén o seu número 2 e man dereita, Xosé Luís Axeitos. O secretario da Real Academia, de feito, foi quen abriu a Caixa dos Tronos nunha entrevista concedida á La Voz de Galicia. Nela Axeitos foi moi duro cos críticos coa actual directiva. Acusou a outras institucións, o Consello da Cultura Galega e o Instituto da Lingua Galega, de querer colonizar a Academia, pero a controversia ven tamén polos presuntos casos de enchufismo coa contratación de familiares. O ILGA e o Consello da Cultura queren colonizar a Academia. Queren que retiremos o recurso do galego, pero a Academia non está en venda. Cando puxemos en marcha a páxina web, tivemos que contratar a unha persoa cun perfil moi concreto. A filla do presidente era a persoa axeitada. Por certo, xa non traballa aquí desde 1 de xaneiro. A contratación do meu fillo foi antes de que eu tivera nada que ver coa Academia. Tamén traballa na Real Academia a parella da filla do presidente. El xa estaba aquí antes de que entrara a actual directiva. Unha dimisión que colleu desprevidos a prácticamente todos os membros da Academia. Cando aínda estaban a dixerir esas palabras de Axeitos na prensa, chegou esta nova. Imos a escoitar a Xoán Cabanas e Enrique Monteagudo, ambos os dous académicos, pero cunhas opinións que non poderían ser máis opostas. Con tristeza, con unha sensación de desamparo, de impotencia, porque contra Ferrín, un medio da dereita máis brutal, levou adiante unha campaña e esa campaña tivo como efecto pois que lle chegara a erva debaixo dos pés. Imagino que Ferrín, que se sinte pouco apoiado dentro da institución, entonces toma esa decisión. A mí sorprendeume as declaracións de Luís Axeitos, tendo en conta que é o secretario da Academia, porque me parece moi pouco afortunada. Evidentemente na Academia hai un debate interno sobre o seu propio funcionamento, pero eu creo que son debates que se teñen que dar ali. O que necesita a cultura é a colaboración entre as institucións, non a división, que ademais é unha cousa artificial. Mentres, no mundo da política, a maioría das verbas están a ser para louvar a traxectoria de Ferrín. Descoñecemos. No día de onte eu recibín un email persoal de Méndez Ferrín onde se despedía dando as grazas ao comportamento e ao trato exquisito por parte da Consellería en todo momento, e así vai a seguir sendo. Lamentar esa decisión, pero que en todo caso é unha decisión persoal e, por tanto, máximo respeto. Máis incisivos son donde a mesa pola normalización da lingua. Entre un dos motivos sinalados tamén para este cese están as supostas presións á Academia para que retirara o recurso presentado contra o decreto do plurilingüismo. A Real Academia Galega cumpriu co seu cometido e así o recoñecemos ao presentar ese recurso e gañar ese recurso nos puntos centrais. Desde a mesa pedimos que expliquen ao Consello da Cultura Galega e ao Instituto da Lingua Galega se houbo esas xestións para que a Academia Galega non defendese o noso idioma, o cal esperamos que non sexa verdade, porque no caso de que fose verdade, onde ten que haber dimisións canto antes é no Instituto da Lingua Galega e no Consello da Cultura Galega. Os seus nomes dino están para defender a nosa lingua e a nosa cultura, non outra cousa. Consello da Cultura Galega e Instituto da Lingua Galega, protagonistas tamén nesta polémica. Xosé Luís Axeitos acúsaos de maniobrar para introducirse na institución e impoñer as súas políticas. Como dato, dicir que o presidente do Consello da Cultura, Ramón Villares, figura como un dos favoritos para converterse no presidente número 14 da Real Academia da Lingua. Real Academia Galega. Nada en 1906 a Real Academia Galega funciona a día de hoxe como defensora e estudosa da lingua e ten entre os seus principais acometidos a confección do Dicionario da Lingua Galega. Está composta por 30 membros e até onte tiña a Xosé Luís Méndez Ferrín como presidente. Consello da Cultura Galega. Creado en 1983 baixo as competencias que entregou á comunidade o Estatuto de Autonomía no seu artigo 32. Goza de personalidade xurídica propia e independencia con respecto á Xunta. O seu obxectivo é fomentar a lingua e a cultura galega. A institución está composta por membros elixidos por pleno e membros designados polas institucións que conforman o Consello. O seu presidente é Ramón Villares e os seus vicepresidentes Francisco Díaz Fierros e Rosario Álvarez, ambos académicos. Instituto da Lingua Galega. Creado en 1971, o Instituto da Lingua pertence á Universidade de Santiago de Compostela. A súa misión é o estudo da lexicografía, onomástica, fonética, gramática e sociolingüística da lingua galega. A súa directora é a académica Rosario Álvarez, que a súa vez vicepreside o Consello da Cultura Galega. Polo de agora, o que sí podemos dicir é que a Academia perde a un dos escritores máis ilustres da nosa lingua.
proposto para o Premio Nobel de Literatura, poeta, escritor e ensaísta. Ferrín ten tamén un perfil político vinculado á esquerda e ao nacionalismo. Como alegado, deixa unha academia cunha nova páxina web e un diccionario online que incrementou notoriamente o seu número de visitas. Defensor dun presuposto estable e xusto por parte da Xunta e do Goberno Central, encargouse tamén de protexer a biblioteca e o arquivo, únicos en Galicia. No seu sitio quedará agora e de forma provisional o seu número 2, Xosé Luís Axeitos. ¿Por qué crees que la Iglesia Católica o la jerarquía de la Iglesia Católica le incomoda tanto? Hablamos de la teología de la liberación, pero también bueno, pues sacerdotes, como es tu caso, que opta por estar al lado de la gente y por comprender el sufrimiento. A mí me dijeron que no ridiculizara a la Iglesia. Digo yo, Dios mío, ridiculizar a la Iglesia es ponerse al pie de la gente y comprender a la gente y poner el Evangelio por encima de todo. Entonces, es que no molesta, porque molesta en todos sentidos, porque tú si te sacan la autoridad y vas a la realidad de la gente, y la gente hace que tú te bajes del pedestal, que está subido siempre, una iglesia que ha actuado muchas veces de aparato ideológico para montar ciertas las dictaduras, ahora mismo vemos también algún partido unido a la iglesia y tal, entonces eso molesta, siempre que haya alguien que sea mosca cojonera y que toque las narices. ¿Cuántas veces te han llamado la atención a ti, Luis? Pues, ya no unas cuantas. Últimamente ha sido alguna también, sí. Ya. Sí. Y eso que no he querido entrar mucho más en debate porque sería muy grave, por prohibir la igualdad entre el hombre y la mujer, por decir que la iglesia era gerontocracia, me dijeron que yo también estaba prohibido, y resulta que ahora el cardenal Ratzinger, Benedicto XVI, les dice que, a ver, que hay que florecer y tal. Entonces yo el otro día le pedí a mi obispo por una emisora y le decía que condenara al Papa antes de que marchara, porque si a mí me condenó, que lo condenara a él. Es que es absurdo. Una cosa a lo mejor que tú estés tocando por hacer el chulo, por insultar y nada, pero cuando tú estás viendo que la gente que quiere la realidad, que quiere que no se le engañe, que no se le cubra con otros fantasmas y eso, entonces no veo... Hablabas antes de la ideologización de una parte de la Iglesia y comentábamos antes de empezar que en estos momentos hay una asociación entre la Iglesia Católica y un determinado partido político, que es el Partido Popular. Sí. ¿Por qué es así? Es que se creen que son los dueños se pide incluso el voto para el Partido Popular. Sí, hombre, yo no estoy contra ellos, que yo me llevo muy bien con ellos, yo también me llevo muy bien con ellos, además tengo partido, pero es que yo nunca entenderé que la Iglesia pueda estar unida en ningún partido. La Iglesia, como yo le dije, oye, estarás bien de acuerdo con unas cosas, con otras estarás con otras y con todo, no son todo. Entonces tú tendrás que, como yo como sacerdote, es que ahí les doy la razón a ellos para que un sacerdote como tal no sea alcalde, ni sea de esto, ni sea de otro, ¿para qué? Porque yo tengo que saber que estos tienen un valor, estos tienen otro valor y tengo que saber recopilar lo bueno de todos. Pero cuando yo me dejo recopilar, como está pasando hoy, yo me pregunto, y lo he preguntado públicamente, ¿qué está pasando con la jerarquía eclesiástica? Señor obispo, que yo también soy jerarca, según me dijo él, y por eso, ¿qué pasa con la jerarquía ante tanto silencio que está habiendo con todos los desahucios, con todos los problemas que está habiendo? Es que yo no veo un grito que se levante. ¿Porque crees que la Iglesia no está acompañando a los débiles? Yo me pregunto si hay algo atado ahí. Yo he hecho desquicias, si es para que no se le saque la financiación, si es porque las jornadas de la juventud ha sido compradas por comercios, por empresarios y deben ese favor. Es que no lo entiendo, es que de verdaderamente y me dirá, no, de seguro que yo también sería el primero que vendría hoy Cristo, cogería un látigo y nos echaría del templo unos cuantos, que estamos comercializando la Iglesia. Y es normal, yo también, te estoy diciendo porque estoy pensando todas las preguntas que me pueden hacer. Sí, porque me dicen, yo sé que es normal que somos seres humanos, pero una cosa sea normal y otra cosa intentar que lo más fundamental es el Evangelio, y esto no estamos olvidando. Bueno, enseguida vamos a conocer parte de la biografía de Luis Rodríguez Patiño. Como ven, habla muy claro. No es habitual escuchar a los sacerdotes hablar con claridad porque, Luis, ¿hay un cierto miedo por las represalias? Sí, hay miedo y te mandan a veces escritos así diciendo, Luis, no digas esto, no digas lo otro. Y digo yo, pero Dios mío, ¿en qué estoy yo? ¿Sabes una ventaja que tengo?
que como no tengo miedo a perder nada, lo único que tengo miedo es a la gente porque la quiero. Se lo dije a la gente, mira, de verdad muchas veces estoy aquí porque os quiero tanto, que a veces si no mandaba frío espárragos todo. ¿Y te sientes acompañado por la gente? Y me siento acompañado mucho por la gente. Te das cuenta que, hombre, ponte a pensar, Fernanda, en las aldeas que tenemos nosotros, con 15 kilómetros aquí, 5 de aquí, que tengo una UNED senior, una universidad con 200 y pico de alumnos, quiere decir que algo hay ahí, que la gente está, hay gente mayor. Es decir, que ellos se sienten que están amparados y entonces, claro, no entienden todo este... Y estábamos hablando de que hay una discusión aquí. Luis Bárcenas sostiene que estaba contratado por el Partido Popular hasta el 31 de enero de este mismo año, del año 2013, cuando el Partido Popular, la tesis oficial sigue diciendo que esa relación contractual no existía. Esto se puede demostrar, supongo, muy fácilmente, si estaba contratado o no, que es con la vida laboral, imagino. Efectivamente, a ver... Que va a ser lo primero que se pida como consecuencia de esta demanda que presenta Luis Bárcenas. Claro, además es un documento al que tendrá acceso incluso de manera telemática el propio juzgado, en el que se turne o le corresponda la resolución del pleito. Ahora, con las nuevas tecnologías, telemáticamente el juzgado es capaz de acceder a la vida laboral del trabajador demandante o de cualquiera de los implicados en el procedimiento. Me vais a permitir que diga una cosa, que a lo mejor puede parecer un poco... Pero este juicio, sinceramente, es facilísimo para el abogado de Bárcenas. Lo digo sinceramente, hoy lo comentábamos incluso en el juzgado, incluso con algún juez, que me preguntaba, bueno, Felipe, ¿a qué te parece? Y dije, vamos a ver, esto lo hemos visto 1000 veces en el juzgado. Un señor que está de baja y de repente le llega un mensaje de la Seguridad Social, está usted de baja. Entonces demanda por despido y tiene que probar la empresa. La carga de la prueba pasa a la empresa. Se invierte. ¿No? Entonces hay una evidencia probatoria clara que es la situación de alta en la Seguridad Social hasta el 31 de enero y a partir de ese momento le corresponderá al PP, en este caso la empresa, probar que había dejado de prestar servicios con anterioridad y desde cuándo. Porque esa es otra cuestión técnica, si me permite os la explico, que puede tener mucha enjundia en el procedimiento en cuestión, y es, si es cierto, como dice el PP, que este señor dejó de trabajar antes del 31 de enero, habrá que ver desde cuándo. Porque si efectivamente dejó de trabajar antes del 31 de enero, desde ese momento tendría que haber empezado el cómputo del plazo para demandar por despido. Con lo cual, si el PP es capaz de demostrar eso, nos podríamos encontrar con que Bárcenas tiene una demanda caducada. Porque, claro, una vez que hay un despido, hay un plazo, que son 20 días hábiles para demandar. Y ese plazo, que es donde está la dificultad, digamos, de carácter procesal en este tipo de situaciones, es desde cuándo empieza a computarse el plazo de los 20 días. Si desde que el trabajador se entera de su baja en la Seguridad Social, que es lo que dice la demanda, 18 de febrero, desde el momento de la baja efectiva en la Seguridad Social, 31 de enero, o bien desde el momento en que se pueda probar que este señor ya no prestaba servicios efectivos. Claro, pero el Partido Popular reconoció que la Seguridad Social la estaba pagando, que es que aquí entramos ya en todos esos atropellos de explicaciones que han ido dando, que decía que era una indemnización prorrateada, hablamos en su momento de esto, después diferida, y en cualquier caso con el pago correspondiente de la Seguridad Social, lo que ya hemos convenido entre todos que supondría una infracción grave que se hubiese hecho esto. Bueno, vamos a seguir completando argumentos. El particular diccionario de derecho laboral que ha ido construyendo el Partido Popular, probablemente en las facultades se incorporarán todos estos argumentos a partir de ahora. Estoy hablando con ironía, María, no te enfades conmigo, pero son conceptos muy curiosos que yo creo que están estos días en la boca de profesores que tengan que explicar este tipo de cosas a sus alumnos. Supongo que si la realidad se traslada a las aulas, estará siendo objeto de debate en las universidades en estos momentos. Vamos a repasar un poco ese particular diccionario de derecho laboral del Partido Popular. Los despidos de Bárcenas y Sepúlveda han servido al Partido Popular para formar... El diccionario laboral del PP. 1. Indemnización prorrateada con pago a la Seguridad Social. De una indemnización que se iba a hacer mensualmente y el abono de los gastos de la Seguridad Social. 2. Las indemnizaciones en diferido. La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido. Muchas gracias. Cuidado que le van a dar un golpe. 3. Los contratos simulados. En forma, efectivamente,
de simulación. Llegó a los acuerdos que llegó con el Partido Popular y ahora puede pintarlos de colores. Evidentemente no. 4. Los funcionarios del PP. Hace ya años que no asumen ningún tipo de responsabilidad en mi partido. Es funcionario de esta casa. Y ya está bien. 5. No se puede despedir a imputados. Los imputados no pueden ser despedidos legalmente. El Partido Popular tiene la credibilidad que tiene. Entiendo que puede haber gente molesta. 6. Readmisión por despido improcedente. Si usted despide a alguien por estar imputado, que no es una causa objetiva de despido... Pues yo no, porque no he cometido ningún delito. Es un despido improcedente y entonces lo tienes que readmitir. Próximamente en su librería más cercana. Bueno, parte de los conceptos jurídicos que ha ido construyendo el Partido Popular y los funcionarios del PP, bueno, en fin, querías hacer un pequeño matiz, Felipe. Sí, con respecto a la intervención que acaba de hacer Jorge, decías, bueno, pues ahora que en el juicio puedan alegar causas. No puede. No. Puede readmitirlo. Claro. Y según establece el Estatuto de los Trabajadores, Claro. y después volverlo a despedir. Con las causas. Pero no llegar al juicio y decir, no, es que teníamos causas. No. A ver, Ernesto. No, readmite, evidente. Claro. Bueno, a mí me parece interesantísimo este curso acelerado que estamos recibiendo. Me parece interesante. Te quedó, Felipe, una cuestión. Una fundamental. Dices que el trabajador puede ser despedido por teléfono, por no sé qué, por pantalla de plasma. Fue despedido por pantalla de plasma, que se debía de haber enterado y no se quiso enterar. La intervención del presidente de gobierno en pantalla de plasma es cuando dice aquí no tenemos a ningún trabajador de estos. Y yo no sé si eso está recogido en el derecho laboral, pero tenéis hay que ir pensando. Hay que adaptarse a los tiempos, hay que adaptarse. Hay que modernizarse. Quería ir un rato al Parlamento de Galicia, porque allí la situación, como consecuencia de todo lo que está pasando en el país, pues se está complicando. Los plenos domingos ya no son lo que eran. Lo que eran. Hoy había sesión de control al presidente de la Xunta. Se trataba de que se le hicieran preguntas, en este caso sí, sobre la corrupción, porque saben que esa comisión de investigación ha sido negada por parte del partido mayoritario, con presencia en la Cámara, pero sí hubo sesión de control en la que los grupos, lógicamente, preguntaron por asuntos de corrupción. Vamos a escuchar la parte del ruido, la parte de la contracrónica, digamos, de lo que allí sucedió, porque en los últimos días, aparte de los asuntos de fondo, hay que fijarse mucho en el ambiente que se está viviendo en el Parlamento de Galicia. Hoy fue este. Ya lo decía Feijóo durante su comparecencia. O importante é poder falar, señoría. Pero en la sesión de control de hoy estaba difícil. Contratou 0 Silencio, por favor. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Pero leccións. Silencio, por favor. Manezca calada porque non ten a palabra. La presidenta de la Cámara se empleó a fondo repartiendo tarjetas amarillas. A los 20 minutos de pleno ya iban 2. Perdone un momento, presidente. Señor Gallego, chamo a orde por primeira vez. Señora Sestallo, chamei na orde por primeira vez, por si non o escoitou. Al final de la sesión de 50 minutos, Rojo había amonestado a 7 diputados de la oposición con 9 llamadas al orden. Señora Quintas, chamo a orde. Señora Imeris, chamo a orde. Señor Beiras, chamo a orde. Señora Martínez, chamo a... Por favor. Señor Fajardo, chamo a orde por segunda vez y espero non ter que chamalo por terceira. Señor Fajardo. La presidenta no llegó a echar a nadie, así que hubo quien decidió irse por voluntad propia. Respeta as institucións. Outra vez. Señor Beiras, non ten a palabra, faga o favor. Como que fago? Está falando. Chamo a orde, señor Beiras. Quere que volva a chamar a orde? Faga o favor. Bueno, pues me parece moi ben. Faga o favor. El que no se fue Feijóo. Señoría, eu non vou abandonar a Cámara cando vostedes falan. Entre outras cousas, porque me interesa moito saber o que dice. Señor Fajardo, chamo a orde. Cale que non tenga... Señor Fajardo... Una petición a la que el presidente de la Xunta no hizo mucho caso. Nada más terminar la sesión de control, abandonó el hemiciclo. Bueno, van las cosas calentitas, Domingos.
Parece que hai unha competición clarísima entre os grupos políticos, especialmente os da oposición, pois por a ver quen monta máis gresca, non? máis bronca no Parlamento para coller máis protagonismo. Neso hai uns que teñen moito máis kilometraxe, teñen moita máis experiencia ás súas costas e Beiras, evidentemente, hoxe nun marxen pequeno de 20 minutos xa fixo 2 plantóns. Porque, efectivamente... Como di ela, o mellor para desfogar e fumar un cigarro. Vimos unha, pero a continuación volveu levantarse tamén. Sí, ademais foron exactamente 2 plantóns, pois eso, con rifirrafes coa presidenta. Pero a que vai conducir isto, Domingos? Que pronosticas ti que poda acontecer no Parlamento? Bueno, eu creo que é moi difícil que teña retorno, non? Salvo que, vamos a ver, creo que é contraproducente ou mellor aplicar un réximen disciplinario aí cortando o debate ten que ter unha certa axilidade, hai que ter moita man esquerda para eso, pero hai os grupos non están nunha actitude de facilitar, digamos, que transcurra con certa cordialidade. Por outra parte, a maioría que sustenta o goberno, o Grupo Popular, pois tamén está nun discurso e nunha actitude que precisamente non é a que se reflexa máis concretamente coas demandas na rúa, non? Está, digamos, aplicando un programa político que todos os que veñen protestar ás portas do Parlamento, todos os que veñen á tribuna de invitados, pois posiblemente lles interese pouco porque non perciben con esa claridade as ventaxas que pode ter o ter unha comunidade solvente, é dicir, non o perciben tan claramente, non? Están preocupados por outro tipo de asuntos concretos e, por tanto, digamos, expresan moito máis facilmente, digamos, o seu cabreo. En que consiste la democracia directa en Suiza? ¿Cómo se concreta? Mira, los dos pilares básicos de una democracia directa son las iniciativas y los referéndums. Y hay mucha gente que aquí lo confunde, los términos en España se confunden entre iniciativa, referéndum, votación popular. Una iniciativa es la posibilidad de los ciudadanos de proponer una ley y si recogen suficientes firmas pasa automáticamente a votación popular, no el cachondeo que se están haciendo aquí ahora con las ILPs. Y la otra opción que hay es que el Parlamento legisla normal y corriente como aquí. De hecho, el Parlamento suizo legisla cientos de leyes al año y muy pocas pasan a referéndum. Solo aquellas en las que nosotros consideramos que han legislado mal. Entonces tú recoges las firmas pertinentes y se pasa a votación. Y vas corrigiendo las cosas que la ciudadanía considera que no se están haciendo. Claro, y yo siempre he dicho, el mejor referéndum es el que nunca se celebra. Porque el mero hecho de que exista la posibilidad de un referéndum hace que ya los partidos políticos en el trámite parlamentario se comporten de otra manera, se traten con mucho más respeto e intenten templar ya la ley, equilibrarla más para que luego no haya un referéndum en contra. Y así pues la inmensa mayoría de todas las leyes pues las tragamos a regañadientes a veces con más o con menos alegría, pero el hecho de que podamos hacerlo hace que ellos sean más moderados. Hablabas del cachondeo de las ILPs de aquí, Iniciativas Legislativas Populares. Hubo un hito que seguro que conoces hace un par de semanas, que se consiguió colar una ILP en el Congreso de los Diputados a regañadientes por parte de los grupos. Finalmente lo tuvieron que aceptar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué son un cachondeo las ILPs tal y como están planteadas aquí? Porque es ridículo como están planteadas. O sea, la iniciativa popular en principio es la bronca que le echa el jefe al empleado por no haber legislado en alguna materia. Y en este caso, en España, nosotros les echamos una bronca y ellos tienen la osadía de decir, bueno, ya veré si la tramito, y además si la tramito, luego al final soy yo, el Parlamento, el que decido. Es decir, no va a votación popular. Yo muchas veces de verdad lo comparo con una empresa, ¿no? Entonces, si el jefe ahora viene a ti, te echa una bronca y tú dices, bueno, ponlo ahí en el cajón que ya miraré yo a ver las consecuencias que saco de la bronca que me echaste. Es ridículo. Y lo mismo pasa con el referéndum. El referéndum no significa que el jefe esté siempre en la tienda mirando a ver si trabajas bien.
El referéndum lo que significa es que el jefe puede aparecer de vez en cuando. Dejadme que introduzcamos algo de sonrisa, a pesar de que la situación no es para carcajadas, ni muchísimo menos, pero no sé si sabes, Daniel, que uno de los problemas que tiene Mariano Rajoy es que no es capaz de decir Luis Bárcenas. Desde hace días le cuesta mucho pronunciar esas palabras, no es capaz, mira que son 3 sílabas nada más, Bárcenas, bueno, pues no es capaz de pronunciar ese nombre, debe tener algún problema que se le encasquilla ahí en la lengua, entonces hemos decidido echarle una mano y decirle cómo tiene que hacer para decir Luis Bárcenas. Off the record. Mariano Rajoy ha impuesto en el Partido Popular un nuevo mandamiento. La palabra Bárcenas, seguimos después de semanas y semanas sin oírla de su boca. No pronunciarás el nombre de Luis Bárcenas en vano. Y no es que queramos poner nervioso al presidente del gobierno, que ya sabemos lo que pasa cuando eso ocurre. Lo malo es que los que empiezan a ponerse nerviosos son los ciudadanos ante la falta de explicaciones. ¿Necesitará tal vez el presidente de la vocación pedagógica de Rosa Díez para que pueda pronunciar el nombre de Luis Bárcenas? Dígalo conmigo. Caso Bárcenas. Financiero. Caso Bárcenas. Lai. Caso Bárcenas. Maravilloso. No le va a pasar nada porque lo diga. No obstante, y por mucho que le pese a Rajoy, algunos miembros de su partido empiezan ya a enterrar ese tabú, algo que seguro que no le gusta mucho al presidente. Pues señor Bárcenas. El señor Bárcenas. El señor Bárcenas. 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 Pero nosotros lo hemos conseguido. Después de mucho intentarlo, Rajoy ha nombrado al innombrable en exclusiva para nosotros. Mucha atención. Bárcenas. Bárcenas. Vale, que quizá no es lo que esperaban, pero por algo se empieza. ¿Por qué crees que no dice Bárcenas? É evidente. Quer dizer, se a miña teoría é certa, se o cabreo dos cidadáns españois co goberno do Partido Popular, non de Comisións Obreiras, sino dos cidadáns españois co Partido Popular é tan forte, se a miña explicación é a que sirve, que eu creo que sí, e é que existe un pacto. Quero decir, Bárcenas é o tesoreiro gerente tesoreiro durante 22 anos do Partido Popular. É o home que controla as finanzas, os pagos irregulares e os cobros irregulares do Partido Popular, con absoluta confianza de Mariano Rajoy. E cando aparece a trama Gürtel e ele aparece implicado, Mariano Rajoy lle di, tens que dar un paso a un lado, porque non podes seguir aquí. E entón Bárcenas di, sí, Mariano, fago, pero eu, o meu nome, a miña familia, o meu prestixio profesional non queda afectado. Entón, ti non podes botarme os infernos. E hai un pacto de silencio para que Bárcenas non saque todo o que ten, todas as probas que ten para protexerse, e Mariano Rajoy está cumplindo a súa parte. Agora ben, eu creo que lle queda pouco tempo a este partido. Na medida en que Bárcenas presentou esa demanda de despido improcedente, que vai gañala, ademais. Va a cobrar 900.000 euros por la indemnización correspondiente. Eso supón a ruptura de hostilidades entre os dous frentes e dentro de pouco vamos a ver accións do Partido Popular máis contundentes. Como el Diego Torres del caso Urdangarín, para entendernos, básicamente, esa relación. Bueno, intensidad desde hace 3 meses la que se está viviendo en diferentes municipios de la provincia de Pontevedra. Rafael Ouzán, presidente da Deputación, moi boa noite. Moi boas noites. ¿Están preocupados? Bueno, preocupados, pero claro, máis preocupados están as familias que non teñen, evidentemente, o diñeiro que era seu nas súas cuentas. Eso é o maior problema. O outro, bueno, pois eu creo que xa se acaba de facer unha magnífica descripción por os compañeiros e compañeras de V Televisión, que, tamén hai que decir e destacar que en relación a todo isto, eu creo que vos son ver as imágenes, non? En as imágenes se pode comprobar que os plenos que non se puderon celebrar na provincia de Pontevedra, especialmente no sur da provincia, son a instancia de un comando, porque podemos chamarlle así, un comando das preferentes, que non é precisamente, non son os verdadeiros afectados, sino que algún sindicalista liberado da CIGA, e senón que se demostra o contrario, pois que acude habitualmente a todos estos plenos para reventar aqueles plenos do Partido Popular, non? A maiores desto tamén hai que decir que este mismo día de hoxe houve plenos na provincia de Pontevedra, concello como por exemplo Salceda de Caselas, donde se celebrou con absoluta normalidade,
ou incluso concellos como o de Vigo. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Daniel, un auténtico placer, de verdad. No sé si has aprendido algo que no sabías. De la realidad de Galicia, me refiero. De la realidad de Galicia me han asustado algunas cosas. Me ha encantado estar aquí hoy con vosotros y espero que algún día tengáis el gustazo de poder estar en una tertulia en la que podáis discutir sobre política real y que además luego tenga algún efecto. Bueno, os dais por aludidos. Política real es política monárquica. No, sobre que tú y yo podamos discutir sobre monarquía y de eso luego salga una conclusión. Con toda tranquilidad. O que tú y yo podamos discutir sobre el IVA o sobre cualquier otra cosa. Primero tu libro y luego Fernanda, que te vuelva a invitar y así hacemos a política galega, Daniel, a política galega, si algo ten é que real ao máximo. Como diría Rosalía de Castro, non hai nada, frase dela non miña, non hai nada máis brutalmente material que a realidade. Efectivamente, a realidade que non ten que ver ca actualidade, por outra parte. Exactamente. Muchísimas gracias, insisto, a todos por ayudarnos esta noche a desentrañar las claves del día. Regresamos el próximo lunes, a partir de las 10:20, con una vocación muy concreta, tratar de determinar si estamos ante un nuevo paradigma, lo hablábamos con Daniel durante la entrevista, una nueva forma de relacionarse la clase política con la ciudadanía. Entre las personas estará con nosotros Xosé Manuel Beiras, como saben, una de las sorpresas en las últimas elecciones legislativas aquí en Galicia, al colarse de una forma muy contundente en el Parlamento gallego. No solamente él, sino gente que creemos que puede aportar cosas muy interesantes sobre lo que está empezando a suceder aquí en Europa. Sean felices.